FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo en Clasificación A otra vez a mi amigo Kevin Halloran. Bienvenido, Kevin. Gracias, Natán. Es un gozo y privilegio estar aquí. Empezamos en el programa pasado a hablar acerca de tu libro, Cuando orar es una lucha. A ver, aquí está. Sí. Cuando orar es una lucha. Y tú leíste el subtítulo también la última vez, que es una guía práctica para superar los obstáculos en la oración. Y entonces, en el programa pasado, si no lo han escuchado, vayan ahí a Clasificación A para escucharlo, porque hablamos acerca de algunas cosas que tienen que ver con el contenido de la oración, ¿no? O sea, orar el Padre Nuestro, lo de RAP, ¿no? Que decías, son diferentes siglas que te ayudan a pensar en aspectos de la oración, y el de ACTS, que claro, esos son en inglés, pero estuvimos hablando acerca de lo que significan y cómo aplicarlos en nuestras vidas de oración. Así que, Kevin, hay mucho en tu libro. Hoy queremos continuar con algunos otros aspectos de lo que Dios puso en tu corazón acerca de cómo ayudar a otros y cuáles son algunos otros obstáculos. Entonces, continuando con lo que empezamos a hablar la semana pasada, ¿cuáles son algunos otros obstáculos en nuestras vidas de oración? Creo que un obstáculo grande para muchas personas es la culpa. Y el capítulo se llama Me siento demasiado culpable como para orar. Y creo que podemos, nos sentimos culpables por dos razones. Uno es por pecado en nuestras vidas. Somos pecadores y pecamos, y a veces cuando pecamos actuamos como Adán y Eva actuaron en el jardín, ¿no? Se escondieron de Dios en su vergüenza. Entonces eso es una manera. También otra manera es que nos sentimos culpables por no orar como pensamos que Dios desea. Nuestras vidas de oración no son perfectas, entonces pensamos, estoy avergonzado delante de Dios, no voy a orar. Pero comparto una cita en el capítulo, creo que es de Thomas Brooks, que dice algo como: esto es la manera que el diablo quiere que pensemos sobre nuestra culpa. Y el corazón de este capítulo realmente es aplicar el evangelio a nuestra culpa y nuestras tendencias legalistas en la oración. Necesitamos un cambio de mentalidad para pensar en la manera que Dios quiere. Y si regresamos al Padre Nuestro y pensamos un minuto en la petición, perdona nuestras deudas, Dios nos dio esta petición. Somos pecadores y significa que Él realmente espera que necesitemos esta petición, y Él quiere responder a esta petición cuando confesamos nuestra necesidad delante de Él. No podemos seguir a Cristo fielmente sin orar: perdónanos nuestras deudas. Entonces esto me anima a mí a pensar en la culpa no como un impedimento para orar, sino algo que me puede motivar a orar, porque hay gracia para nosotros en Cristo. Justo cuando hay pecado en tu vida, justo cuando sabes que has hecho algo en contra de Dios, ese es el mejor momento para ir a Dios en oración y poner esa culpa delante de Él, buscar delante de Él el perdón para que no exista esa culpa. Sí, y Él ya sabe de nuestro pecado, sabe de Claro. más pecado de
nosotros podemos imaginar, ¿no? Ujú, ujú. Pero me encantan las palabras de Hebreos 4, 15 y 16. Voy a leer este pasaje. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ujú. Entonces Dios sabe nuestras necesidades y tiene gracia y misericordia para nosotros en Cristo. Y por eso tenemos confianza delante de Dios en la oración, aún siendo pecadores. Es una Ujú. verdad gloriosa. Entonces, este es el punto número 3, este es el tercer capítulo, ¿verdad? Sí, Me siento demasiado culpable como para orar. Hay 9 capítulos aquí, entonces ya estábamos hablando hace rato que tienes mucho que decir, pero queremos dar un resumen y queremos más o menos tener algunos de los puntos principales de los próximos capítulos para que la gente tenga una idea acerca del libro. La idea es que lo compren y entonces pueden leer con calma todo lo que desarrollas. Pero este punto número 4 se me hace también interesante. Am, no estoy seguro de que Dios me escuche. Am, platícanos de este obstáculo. creo que cada cristiano ha experimentado veces cuando no estamos seguros de que Dios nos escuche. Oramos y Ujú, no vemos la respuesta que queremos en el tiempo que queremos y pensamos que Dios no está escuchándonos. Y eso es algo común también que vemos en la Biblia, personajes de la Biblia. ¿Cuántas veces en los Salmos dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿No? Y ujú, también el profeta Habacuc. También si vemos la vida del apóstol Pablo, oró 3 veces para que Dios le quitara la espina en la carne. También el Señor Jesús, el Hijo amado de Dios, oró 3 veces en el jardín para no tener que tomar la copa de sufrimiento que tomó en la cruz. Entonces, ujú. uh, pero creo que hay maneras equivocadas de pensar en este asunto y hay maneras bíblicas que nos van a animar. Y específicamente, comparto en este libro que hay algunas cosas que sí pueden descalificar nuestras oraciones. Y digo en el capítulo que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos, pero escuchar no es la misma que responder en la manera que queremos ni en el Sí. tiempo, como dije. Y voy a compartir algunas de estas cosas que pueden descalificar nuestras oraciones. Uno es la falta de fe. Hablamos Mm, la última vez sobre Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios y es fácil aplicar eso a la vida de oración. Y Santiago dice que necesitamos orar con fe. También si hay pecado en nuestras vidas, dice el salmista en Salmo 66, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. ujú. Entonces, si no estamos seguros de que Dios nos está escuchando, debemos examinar nuestros corazones, nuestras vidas, uh, para ver si hay pecado que estamos atesorando, porque esto puede estorbar nuestra relación con Dios. Ujú. Y también podemos aplicar este asunto de pecado a nuestras relaciones. Y si pensamos otra vez en el Padre Nuestro, vamos a recordar que aún menciona el perdón que damos a otras personas, el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deudan. Y un Ujú, ejemplo de eso viene de 1 de Pedro 3, versículo 7, que debe ujú. ser memorizado por cada esposo en el mundo, porque es tan útil. Sí. Dice, convivan de manera comprensiva con sus mujeres,
como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, ¿por qué estorbaría Dios las oraciones de un marido grosero, tal vez? La razón, creo que es que quiere llevarlos al arrepentimiento para que cuiden mejor de sus esposas y honren más a Dios en su matrimonio. Entonces, esta es la gracia de Dios, no solo para el esposo, para ponerlo en el camino correcto, sino para ayudar a la esposa, bueno, toda la familia, ¿no? Es la gracia de Dios. Entonces, si un marido, un esposo está escuchando y no está seguro de que Dios está escuchando sus oraciones, hay que examinarse a sí mismo cómo está conviviendo con su esposa. Y esto puede ayudar su vida de oración y la respuesta que recibe de Dios. Claro. Kevin, hay un punto que quería nada más mencionar, porque creo que hay un poco de confusión a veces sobre este punto de orar con fe. Porque decías, bueno, necesitamos orar con fe. Y algunas personas confunden esto, y vale la pena mencionarlo, porque tú sabes, hay todo un movimiento de que enseña que Dios tiene que, por ejemplo, sanarte o Dios tiene que hacer cosas por ti y que el problema es que no oramos con fe y que por eso Dios no te sana o por eso es que si querías tener un mejor trabajo y no te ascendieron en tu trabajo es que no oraste con fe. Y entonces hay una diferencia aquí en el tipo de fe que estamos hablando nosotros, que es una fe de dependencia. No es una fe que obliga a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Sí entiendes lo que estoy tratando de explicar, porque creo que hay gente que está confundida acerca de esta parte de fe. Dice, si yo pudiera producir más fe en mi corazón, entonces Dios tendría que hacer estas cosas por mí. Y eso no es cómo funciona la oración. Creo que es importante ayudar a la gente a entender esa parte. Y es tan triste escuchar historias de personas que han escuchado de tal vez sus pastores, bueno, tu amigo, tu amado murió porque no tuviste fe. Y qué triste es escuchar estas historias. Pero como dijiste, no es fe en nosotros, fe en nuestras peticiones, es fe en Dios creo que es que Él escucha y que Él tiene una voluntad soberana y Él va a actuar en la manera que Él quiere. Y sí, no sabemos cómo Dios va a responder ni cuándo. Sí. Y creo que es bueno recordar, como mencioné, que Dios siempre contesta nuestras oraciones, como yo siempre contesto a mi hija, pero cuando quiere helado todos los días y no quiere comer comida verdadera, no voy a decir sí todas las veces. Digo no, y muchas veces digo espera. Y es así con nosotros y con Dios. Y vivimos en un mundo pecaminoso, entonces hay un montón de maldad y dificultades que vamos a experimentar, y muchas veces no pensamos con la eternidad en nuestras mentes como Dios piensa. Claro. Escuché una historia de una mujer cristiana que tenía un esposo inconverso y ella oraba y oraba por su esposo, quería que se convirtiera al Señor y quería que fuera un esposo piadoso, pero ella murió antes de ver este cumplimiento. Ella tuvo cáncer y en la gracia de Dios, en su funeral, predicaron el evangelio. Y ahí, al escuchar el evangelio de nuevo, en la funeral de su esposa, el esposo creyó. Y ahora es un esposo piadoso.
pero con otra mujer. So es interesante pensar en cómo Dios obra, cómo Él puede usar nuestras oraciones. Y quiero animar a personas en este capítulo que oren y que recuerden de que no sabemos cómo Dios va a contestar, pero Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y está bien orar en grande, dejando los resultados en las manos de Dios. Sí, creo que eso es una buena aclaración y me encanta esa analogía de nosotros como padres con nuestros hijos, cuántas cosas ellos no entienden que nosotros sí entendemos y tenemos que, como dice Hebreos 12, trasladar eso a Dios. O sea, Dios es un mejor padre que entiende mucho mejor cómo tratar con sus hijos. Y entonces, bueno, ese es el tipo de fe que Él quiere de nosotros, una fe de dependencia, de yo sé que tú sabes qué es lo que es mejor para mí en esta situación, ¿no? Bueno, sigue, Kevin, perdón, no, está bien. A veces te cambio. Podemos seguir al próximo capítulo 5. Tengo motivaciones encontradas. Esta lucha viene directo de Santiago capítulo 4. Dice, bueno, comparte 2 obstáculos para la oración en 2 versículos. No tienen porque no piden. Entonces el primer obstáculo, y el segundo en versículo 3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces esto es una lucha grande para nosotros. Si pedimos la cosa incorrecta, Dios no va a responder a esta petición, o sí va a responder y sí va a decir sí a nuestra oración. Tal vez va a ser para disciplinarnos. Claro. Entonces no vamos a querer esta respuesta, pero al final estaremos agradecidos. Y algo, quiero en este capítulo explico más cómo lidiar con nuestras motivaciones, como seguir el ejemplo y el rol de las escrituras, pero también quiero animar a los lectores, los que están escuchando, es que si buscamos a Dios, estamos leyendo su palabra, congregándonos en la iglesia, examinando nuestros corazones cuando leemos las escrituras, bueno, vamos a estar en el camino correcto, siguiendo el plan de Dios, y todavía vamos a tener motivaciones incorrectas a veces, pero lo bueno es que Cristo y el Espíritu Santo interceden por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Puede sacar lo bueno de nuestras peticiones y ofrecer eso a Dios, puede limpiar lo malo, o poner lo malo de nuestras oraciones en la basura. Dios tiene gracia por nosotros, y no quiero que lectores se preocupen tanto sobre sus motivaciones, que tienen miedo de orar. Porque como dije antes, tenemos confianza en Cristo, nuestro sumo sacerdote. Claro. Y podemos pedir su ayuda para entender nuestras motivaciones y para que Él corrige todo lo malo en nuestros corazones. Entonces, que no tengan miedo. Tengo una conversación con alguien de mi iglesia recientemente. Ellos perdieron a su bebé y pues fue algo muy difícil. Y ella decía que en su oración, ella le decía a Dios, si ahí está mi hijo o mi hija, dile que la amo, ¿no? O lo amo. Y entonces ella me decía, yo no sé si eso es verdad, yo no sé si eso es algo que debería de orar, ¿no? Pero es lo que está en mi corazón, ¿no? Y yo le decía, sí, hazlo, porque está bien, o sea, estos son tus sentimientos, tú los estás poniendo delante de Dios y Dios le gusta que lleguemos a Él con esos sentimientos, aunque no entendamos bien cómo funciona y si funciona de esa manera, ¿no? Porque ella tenía esa lucha. Yo no sé si es teológicamente correcto, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero
bueno, estaba en luto, en tristeza sobre su hijo o hija, y esto es la manera en que se lo expresaba a Dios, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Del tema de motivaciones, porque también siempre está esa parte de preocuparnos de que lo que estemos diciendo es teológicamente correcto, ¿no? Doctrinalmente correcto, pero a veces simplemente lo expresamos inclusive de esa manera, diciendo, Dios, yo no sé si esto es así como funciona. Yo no sé si esta es la teología correcta acerca de este tema, pero te lo pongo a ti, ¿no? Y lo bueno de estar en una iglesia sana, escuchando la palabra, orando con hermanos, es que vamos a aprender de ellos y a veces vamos a necesitar que alguien nos corrija. Y bueno, Dios nos crece en estos tiempos y seguimos orando. Esto es lo importante. Uno de los mandatos más importantes en la Biblia es que seguimos adelante en la oración. Claro. Y podemos hablar sobre capítulo 6, un capítulo interesante para muchas personas. Y esto tal vez es mi lucha más grande, más evidente. Para mí también. No me puedo enfocar. Ajá. Y creo que es una lucha especialmente fuerte hoy, tenemos tanta tecnología como distracción, pero creo que también en los tiempos de Jesús, los apóstoles habían distracciones. Y Pedro nos exhorta, dice él, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y Pablo dice, perseveren en la oración velando en ella. No podemos estar o ser de espíritu sobrio ni velar en oración si estamos pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que, bueno, en este capítulo recomiendo algunos pasos para diagnosticar las distracciones que tenemos. Esto es, creo que algo útil que podemos hacer. ¿Cuáles son las distracciones más grandes para nosotros? Hay cosas que sí podemos evitar. Puedo evitar estar en mi celular antes de orar o durante la oración. Pero déjalo en otro cuarto. Exactamente. Esto es lo que yo hago muchas veces. También hay cosas que no podemos evitar. No puedo evitar mi hija de 4 años. En la mañana, ella va a necesitar su desayuno y ayuda con otras cosas. Entonces, no puedo evitar a ella y no quiero evitar a mi hija, pero puedo despertarme un poco más temprano para evitar la distracción que ella presenta. Entonces, ¿cuáles son las distracciones? También pensando en el corazón, porque muchas veces hay algo más profundo en nuestros corazones que causa distracciones. Y bueno, en todas nuestras luchas con la oración es bueno examinar nuestros corazones. Podemos tener FOMO, el miedo de perdernos algo. Queremos ver las noticias o lo que está sucediendo en las redes sociales y necesitamos apagar eso para orar y para enfocarnos. O también puede ser pecado como pereza, ¿no? Simplemente no queremos enfocarnos, o puede ser una falta de dominio propio. Entonces, lo bueno es que Dios nos puede ayudar con todo, ¿no? Y podemos pedir su ayuda y cuando estamos andando en el Espíritu, vamos a poder tener más dominio propio porque es un fruto de su Espíritu. Y entonces hay que ser intencional en pensar sobre las distracciones, pero aún más que eso, hay que recordar de la importancia de la oración y quién es Dios. Porque cuando pensamos en cuán grande y glorioso es Dios y cuán importante, las otras cosas que no tienen
Tanta importancia importancia, sí. y tanta importancia, va a ser más fácil enfocarnos y recordar el propósito. Estoy buscando a Dios. Sin Cristo nada puedo hacer, pero con Él voy a tener su vida, porque Él es la vid verdadera, como dice Juan 15. Yo soy el sarmiento y necesito su ayuda para vivir y para dar fruto. Entonces voy a buscar a Dios. En este punto, Kevin, de las redes sociales, digo, ha habido libros enteros escritos sobre este tema, pero en general las redes sociales nos hacen menos productivos y podríamos pensar en general la productividad que nos afecta, pero en especial este punto de la oración es un tema que tendríamos que considerar seriamente cómo afecta nuestra vida de oración. Hay una frase, creo que es de Piper, no sé si sabes cuál es, pero era que Facebook va a ser la prueba de que sí teníamos tiempo para orar. Sí, sí, y qué convicción, ¿no? Sí. Sí, y compartiré una cosa más sobre las distracciones, es que termino el capítulo compartiendo maneras prácticas que podemos crecer en el enfoque para orar. Y creo que comparto 13 consejos, pero hay algo que ya mencioné en el segundo capítulo, es que necesitamos un camino mental para seguir, y algunas de las soluciones que tenemos para superar los obstáculos en la oración. Algunos de estas soluciones pueden aplicar a varios obstáculos, y este camino mental nos ayuda a tener un plan para seguir, y sabemos los pasos que necesitamos seguir, y si estamos distraídos, bueno, volvemos a nuestro camino y seguimos adelante. No sé, Kevin, si podemos hacer un tercer programa, porque no quiero que resumas demasiado los últimos 2 puntos de estoy demasiado estresado y estoy demasiado ocupado. Creo que vale la pena que los platiquemos con calma y que hagamos un tercer programa acerca de este libro, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero no, siempre tengo el problema de la edición y no me gusta sacar cosas que creo que son importantes. Entonces, creo que vale la pena que hagamos un tercer programa acerca de lo que falta del libro y algunas conclusiones también que creo que ayudan a todos los cristianos a pensar en la importancia de nuestras vidas de oración. Entonces, bueno, gracias, Kevin, por ahora. Gracias por lo que hemos estado platicando acerca de este tema tan importante, la oración. Pero continuamos en el próximo programa. Amén. Gracias, Natán. Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos hoy con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.